entonces no se ve. Pero bueno, ustedes no saben cómo he sufrido estos días para preparar el mensaje de hoy. Estaba orando, pidiendo, y el enemigo me decía, no te metas en eso, déjalo así nomás, está bien como está. Y yo decía, Señor, ¿es este el mensaje que quieres? Confírmalo, porque yo me siento con temor. Y el Señor me decía, sigue adelante. Y el enemigo, no te metas. Pero bueno, cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, Él puede más. Las fuerzas vienen de Él, la sabiduría viene de Él. Y en esta mañana, ahora creo que ustedes van a entender por qué el enemigo me decía que me quedara tranquila, que no me metiera en esto. Vamos a hablar acerca de la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es una palabra grande, a mí me queda grande. Pero voy a decirles que en esta mañana yo solamente estoy parada aquí, pero el Señor está en mi boca y el Espíritu Santo va a entregar el mensaje. Oremos. Padre mío, aquí está tu sierva inútil. Tal vez la más pequeña, pero tú has dicho que levantarás a los necios para avergonzar a los sabios. Padre, me falta sabiduría, pero te ruego que tú estés con mi boca y que el Espíritu Santo use mis cuerdas vocales para dar la lección a mi vida y a la vida de todos, la que el Espíritu Santo crea que necesitamos. En tus manos estoy, Padre. Nada soy. Y hazme disminuirme más aún ahora y que Cristo crezca y se vea en mi vida. Gracias, Padre, por el privilegio de ser tu hija. Bendícenos según tu misericordia, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Los lectores de la Biblia, yo sé que han leído muchas veces cuando el Señor Jesús empezó su ministerio. Él hasta los 30 años fue un hombre común y corriente. Trabajaba con su padre y ahí estaba todo el tiempo. Nadie lo tomaba en cuenta, pero a los 30 años él ya estaba preparado para empezar a lo que había venido a este mundo. Y lo primero que él hace, como cualquier cristiano o cualquier persona que necesita estar bien con Dios, fue a Juan el Bautista para ser bautizado. Fue bautizado por Juan el Bautista, pero una cosa muy especial sucedió en ese momento. ¿Qué fue? El Espíritu Santo vino y se posó sobre Cristo. No es que Él haya estado ausente de Él, pero para testimonio de todo el mundo que allí le rodeaba y para que entendieran que sí era el Hijo de Dios, el Espíritu Santo vino y se posó, y desde ese momento Jesucristo empezó su ministerio en este mundo.
lleno del poder del Espíritu Santo. Luego vemos a los apóstoles o discípulos de Jesús, 3 años caminando con él, 3 años aprendiendo a los pies del mejor de los maestros. Pero ellos no hacían nada durante estos tres años. Solo veían lo que Jesús hacía. Iban acompañándolo. Pero cuando llegó el momento que Jesús tenía que irse, Él les dijo, ¿van a esperar? Porque no van a quedar solos. Yo voy a enviar al Espíritu Santo, que es el Consolador, que es la fuerza. Pero ustedes tienen que esperar juntos y orando. Y así fue. Jesús se fue al lugar que le pertenece y que había dejado por nosotros. Él vuelve ahora. Y los discípulos quedaron tristes, pero orando juntos en el lugar, en el aposento alto. Así estaban cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Y qué pasó con los discípulos? Desde ese día comenzó el ministerio de los apóstoles. Iban por todo el mundo predicando con denuedo, predicando con fuerza, con valor, sin temor ni a la misma muerte. ¿Por qué? Porque habían recibido la fuerza, había venido sobre ellos la fuerza espiritual que les daba valor, que les daba fortaleza, que les animaba y que ellos sentían en su cuerpo ese poder. Así vemos tantos otros. El mismo Pablo, cuando el Señor lo llamó y le dijo que tenía que ir donde un hombre llamado Ananías. ¿Y qué le dice Ananías? Pablo, el Señor me ha enviado a orar por ti para que recibas la vista, porque recuerdan que quedó ciego, y para que el poder del Espíritu Santo se pose sobre ti. ¿Y quién fue Pablo lleno de poder? Un tremendo hombre. Hace falta, yo creo, un Pablo en estos días. ¿Por qué lo digo? Porque él decía sin tapujos y sin buscar la suavidad para decir lo que tenían que hacer los cristianos. Lo único que no le acepto a Pablo es que diga que las mujeres se callen. Pero de lo demás, yo estoy de acuerdo. Y creo que nos haría mucha falta un Pablo en estos días. Porque ¿sabe lo que pasa en estos días? Parece que los predicadores le tenemos miedo a la verdad de la Biblia. Parece que los predicadores estamos buscando la suavidad para entregar el mensaje. Para no disgustarnos con este hermano, para que este hermano no crea que le estoy predicando a él. No, hermanos, el Señor nos manda a predicar la palabra tal como está escrita, inspirada por Él. Y el mensaje en esta mañana no es solo para ustedes, para mí también. Entonces, no voy a andar con rodeos. Vamos a decir las cosas como son, como dice la palabra. Y en Corintios, en 1 de Corintios 3:16, la palabra nos dice que somos templos del Espíritu Santo de Dios. Nuestro cuerpo
templo del Espíritu Santo de Dios. Estaba leyendo Enteramente Santificados por Alberto Benjamín Simpson. Y en un párrafo él decía que nuestras manos son utilizadas muchas veces, o deben ser utilizadas, fueron hechas para ser utilizadas para la gloria de Dios. ¿Cómo? Un saludo cariñoso. A veces le tenemos miedo de saludar a los hermanos. Parece que tenemos miedo de contaminarnos. Pero mis manos son parte del templo de Dios y deben ser usadas para su gloria. Dice que el contacto, dice Alberto Benjamín Simpson, el contacto de un cristiano santificado puede hablar a la persona que saluda. ¿Y cuántas veces usamos nuestras manos para ofender a Dios? Hermanos, quiero que vamos tomando punto por punto. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y mi mano es una parte del cuerpo, una parte del templo. Si hay algún hermano que me puede convidar a agüita, porque voy a decirle que aquí necesitamos bastante saliva para seguir hablando. Entonces, hermanos, nuestras manos son parte del templo de Dios y fueron hechas para la gloria de Dios, para que yo las use, para levantar a un hermano caído tal vez, para abrazar a un hermano que está tal vez en problemas, en angustia, no para hundirla o no para bofetearla. Mis manos constituyen el templo de Dios. Nuestros oídos. Pero antes, una de las partes tal vez más peligrosa de nuestro cuerpo, ¿cuál es? La lengua. Gracias, hermano. Ya, gracias. Nuestra lengua. Ay, hermanos, estamos metiéndonos en lugares, en puntos peligrosos. ¿Verdad, hermano Hoff? Estamos metiéndonos. La lengua. Dice Alberto Benjamín Simpson, la lengua consagrada, santificada como parte del templo de Dios, no hablará ni una frase común sin antes mirar a Dios. Yo siempre digo, antes de abrir mi boca, voy a contar 10 veces. Porque tengo en ese tiempo para pensar, ¿qué voy a decir? Muchas veces, hermanos, una palabra maldicha, aunque no tengamos la intención, ofendemos. Una palabra según el tono que le demos, ofendemos. A veces no queremos hacerlo. Yo tuve una experiencia aquí mismo. Un día domingo. A veces me gusta hacer travesuras. Y un día una hermana me habló y yo contesté pensando que me iba a entender. Y se sintió tan mal, que
que el Señor, el Espíritu, me dijo, anda, porque la hermana se sintió mal. Y tuve que venir. Estaba sentada, me acuerdo, aquí. Gracias, hermano. Estaba sentada, recuerdo, en esos asientos bien adelante. Pero tuve que venir porque el Espíritu no me dejó en paz. Y venir y decirle, hermana, te ofendí, te pido perdón. Y ella me dijo, y yo estoy dispuesta a abrazarte. Y nos abrazamos y terminó y yo quedé tranquila. Pero mi lengua en ese momento pudo destruir la vida de mi hermana. Hermanos queridos, ¿cómo estamos usando cada parte del templo de Dios? ¿Cómo estás usando tu lengua para alabar a Dios, para predicar, para testificar de la grandeza de Dios, para contar lo que Cristo vino a hacer a este mundo por ti y por mí? ¿O para, como decimos en buen chileno, descuerar a los hermanos? Perdónenme que use esa expresión, pero el chileno habla así, ¿verdad? Tuve una vez, perdón que hable de las experiencias, pero ustedes entenderán que ya hace muchísimo camino recorrido. Una vez venía en una ciudad en el sur. Iba caminando por la calle, de repente veo un grupo de hermanas salir de la iglesia que habían estado en el culto de las Dorcas, orando tal vez, alabando a Dios. Y pasaron adelante de mí, yo no tenía apuro, venía caminando tranquilamente. Pero cuando me acerco más a ellas, me doy cuenta que venían hablando atrocidades de una hermana que yo también conocía. Y yo dije, hermana, pensé, no dije nada porque no tenía por qué entrar a la conversación. Pensé, esas hermanas, minutos antes, tal vez ellas mismas habían estado orando, dirigiendo la oración, cantando. Y ahora esa misma boca, esa misma lengua que glorifica a Dios, venía hablando atrocidades de una hermana. Hermano, ¿cómo estás tú? Esa lengua que cantó aquí alabanzas a Dios. Esa lengua que oró allá cuando la hermana dirigió la oración. ¿Cómo está ante el Señor? Mis manos, mi lengua pertenecen al templo de Dios. Mis oídos, los oídos de un cristiano santificado y consagrado y lleno del Espíritu Santo, solo van a oír las cosas que el Señor quiere que oigamos. Y muchas veces usamos estos oídos para escuchar cualquier cosa menos la voz de Dios. ¿Cuántas veces pensamos que escuchar un chiste de esos que dan en televisión con subido tono o de doble sentido no nos va a hacer daño? Y lo escuchamos inocentemente, sin
recordar que este oído pertenece al templo de Dios y no debemos mancharlo con esas cosas del mundo. Y no voy a decir que solamente la gente del mundo. Muchas veces cristianos celebran los chistes, escuchan qué fue lo que encontró cuando él iba al templo de Dios, ese lindo templo que era para la adoración. Y él entra y ¿qué ve? Ese templo convertido en un mercado común. Basura por todos lados. Un templo que había sido hecho para la gloria de Dios el Padre y del Espíritu Santo estaba usado como un mercado. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Tomó un látigo y empezó a echar fuera primero a los comerciantes y luego para limpiar el templo. ¿Se dan cuenta la importancia, hermanos, de utilizar este templo enteramente para la gloria de Dios? Y en 1 Corintios 6, 19 y 20, por si no hemos leído la primera cita, la palabra nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, ese cuerpo que tú tienes, es templo del Espíritu Santo y que no te pertenece, que pertenece a Dios? Porque Él lo hizo y luego lo compró con la sangre de Cristo. ¿Acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Mucho cuidado, hermanos. Es tan fácil, como decimos, hacerse el leso a la palabra de Dios, ¿cierto? Es tan fácil hacerse el inocente y no tomar en cuenta lo que la palabra nos dice abiertamente. Como digo, sin tapujos, sin rodeos, tal cual está escrito. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el templo del Dios Todopoderoso. Hermanos, ¿cómo estás usando el templo de Cristo? ¿Estás usando estas manos para levantar al caído? ¿Estás usando tu lengua para aconsejar o para apoyar al más débil? ¿Estás usando tus oídos para escuchar el mensaje del Señor cuando estás equivocado, para enderezar tu camino? ¿Estás escuchando la voz del Señor? ¿Estás leyendo la palabra para instruirte con esos ojos que Dios te dio para su gloria? ¿Y tus pies están dispuestos a ir a visitar un enfermo? ¿Tus pies están dispuestos a caminar, no importa la distancia, para ver por qué un hermano no ha llegado? ¿O estás cómodamente? Si tú estás bien, todos los demás creen que están bien. Pero cuántas veces, hermanos, hay hermanos pasando pruebas, dificultades, no se atreven a decirlo. ¿Y qué hacemos? Dios nos ayude. Dios nos dé sabiduría
y que usemos este cuerpo. ¿Cómo está el templo tuyo en este día, hermano? Si Jesús pasara por aquí, ¿qué haría con tu templo? ¿Estaría en condiciones como Él quiere verlo? ¿O tendría otra vez que tomar el látigo y empezar a limpiar? Hermanos, si la vida cristiana no es así nomás, tenemos reglas, tenemos órdenes del dueño de la obra. Y aquí está. Él hizo mi cuerpo para su gloria, para su templo. Y vamos a ver, el cristiano lleno del Espíritu Santo, el cristiano que utiliza este templo para la gloria de Dios, da frutos. A veces decimos, ay, qué poca gente llega a la iglesia. ¿Y quién es el culpable? ¿Dios? ¿Jesucristo? El culpable soy yo. ¿Por qué? Porque esas buenas rodillas que Dios me dio, no las sé usar. Si yo no veo a un hermano un domingo, ahí está mi rodilla. Ore, no sabe lo que pasó, pero el Señor va a hacer la obra, aunque yo no sepa. Frutos, buenos frutos y abundantes frutos. El cristiano lleno del Espíritu Santo no tiene que andar diciendo yo soy cristiano. Sus frutos, por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Y esa es la verdad. Hermanos, ¿y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? El más grande de los frutos, ¿cuál es? El amor. ¿Y cómo demostramos el amor? Llegando acá, sentándonos y parándonos y yéndonos a casa, el amor se demuestra saludando a un hermano, abrazando a un hermano. Y si le ve la cara triste, diciéndole, hermano, ¿hay algo que puedo ayudar? Eso es amor. Y ese es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. La bondad, la paz, son frutos. Ay, hermanos, si estuviéramos conscientes que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y dejáramos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros como Él quiere, nuestras iglesias cambiarían. No estaríamos en las condiciones que estamos hoy. No tendríamos lugar para las almas que llegaran. Pero ¿qué falta? Alberto Benjamín Simpson dijo en su libro Enteramente Santificado, ¿cuántas veces has visto en el templo hermanos que irradian la luz, que llegan a ser transparentes con la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces has tenido esa experiencia en tu iglesia? Y cuando yo leí el párrafo, agaché la cabeza y dije, Señor, ¿cómo nos falta? ¿Cómo somos cristianos tibios, mediocres? Y teniendo la llave con toda la potencia a nuestro alcance, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermano, piensa, ¿cómo estás usando el templo de Dios? Cuando te levantas en la mañana, te bañas, te vistes,
Acuérdate que estás vistiendo y limpiando el templo de Dios, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y debemos mantenerlo hermoso, debemos mantenerlo limpio y no esperar que Cristo venga y tome el látigo y venga a limpiar su templo. Piensa, hermano, en este momento está el templo de Dios en las condiciones para adorar, en las condiciones de consagrarlo y decirle: Espíritu Santo, ven en plenitud en mi vida. Quiero ser llena de ti. Y si no, hermano, yo te invito a que lo hagas y tu vida va a cambiar. Vas a salir de aquí siendo otro, no el que entraste. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Ahora entienden por qué el enemigo no quería que hablara de esto y me decía: no te metas en eso. Pero el Señor a veces nos usa. Yo no soy nada, tal vez la más insignificante dentro del templo. Pero el Señor dijo: a los necios voy a levantar para avergonzar a los sabios. Y el Señor lo quiere hacer hoy día. Hermanos, examine por un momento si el templo de Dios, ese cuerpo suyo, está en condiciones de aprobación ante los ojos del Señor. Y si no está en condiciones, aquí está la oportunidad de venir a los pies de Cristo. Y cuando usted se tira, como sea, a los pies de Cristo, es cuando el cristiano se siente más grande. No importa cómo lleguemos. Si usted quiere tirarse en el suelo, buscando la presencia del Señor, allí va a encontrar, porque Él dice que el que se humilla. Hermano, cuida tu templo. No te olvides que este cuerpo no te pertenece a ti. Tu cuerpo no es tuyo. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debes guardarlo y adornarlo como tal para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga. Piensa, hermano. Y si tu templo no está en las condiciones que el Señor quiere, búscale ahora. Ahora es el tiempo. Padre, tú has hablado muy fuerte a mi vida. Y gracias, Padre, porque en ti está la fuerza. Te ruego que me ayudes a mantener este templo para la gloria tuya siempre. Y que la imagen de Cristo se refleje en mi vida. Ayúdanos, Señor, a no ser cristianos tibios, cristianos conformistas, sino a estar cada día buscando más, hasta llegar, como dijo Pablo. Yo mismo no he alcanzado, pero trato de hacer. Y eso es lo que cada cristiano debemos hacer. Gracias, Padre, por tu palabra que ha hablado fuerte a mi vida y espero que a mis hermanos también. Bendícenos, Señor, y danos la conciencia para pensar cómo estamos viviendo como cristianos. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén.